Tenemos, o creemos tener, una idea bastante clara sobre las grasas. Por un lado, sabemos que es un grupo de alimentos nocivo para nuestra salud. Las asociamos con la obesidad, con el colesterol y la hipertensión. No obstante, representan a diario una gran tentación. Dañinas, tentadoras, la verdad es que no podemos eliminar las grasas de nuestra alimentación porque las necesitamos. Sin grasas simplemente no podríamos estar vivos. Infinidad de estructuras fundamentales, como por ejemplo la membrana de cada una de nuestras células, contienen grasa. La mielina del cerebro, las hormonas sexuales, nuestro cuerpo necesita las grasas. Entonces, ¿cómo manejar ese equilibrio entre algo que necesitamos y es muy tentador y a la vez puede perjudicarnos si lo consumimos en exceso? Las grasas y los aceites son necesarios para la vida. Tienen componentes que, uno de los más importantes, son esenciales para la inmunidad. Si comemos más grasa de la que necesitamos, como la grasa y el aceite tienen más energía que los hidratos de carbono y las proteínas, más calorías, con menor cantidad vamos a engordar más rápido. Por lo tanto, son elementos importantísimos para englobar, para compactar energía. Una de las cuestiones más complicadas a la hora de tratar el tema es que las grasas juegan a las escondidas. Por supuesto, están ahí donde nos imaginamos que están, pero también aparecen en infinidad de alimentos que no nos imaginamos. Esto quiere decir que muchas veces estamos comiendo grasas y ni siquiera lo sabemos. ¿Qué alimentos contienen grasas? Mucha hamburguesa, mucho salchicha, mucho chisito, mucho frito, todos esos artículos, variedad de artículos, todos fritos. Papa frita con milanesa, churrasco. La carne, las frituras, todo eso tienen... De hambre. O toda comida rápida como sándwich o milanesa con papa frita o pizza, que a lo mejor capaz que para algunos es rico, pero no es alimento. Y todo lo derivado de carne contiene grasa. Una manera lógica de empezar a aprender a manejar las grasas sería, por ejemplo, que armáramos un ranking de los alimentos más grasos. Entonces, en ese ranking, el primer puesto tendría que ocuparlo los aceites. Los aceites, por ejemplo, los aceites vegetales que usamos para condimentar ensaladas, para las frituras. Estos son 100% grasa. Están primeros en nuestro ranking. En segundo puesto, la manteca. Compañero muy habitual de los desayunos, de las mesas de desayuno argentina. Manteca, entonces, en segundo lugar. En tercer lugar, un aderezo que es muy común también en las mesas argentinas, que es la mayonesa. También con muchísima grasa la mayonesa. Después viene muy cerca toda otra serie de alimentos. Podemos ubicar, por ejemplo, los pescados, el huevo, los sesos de vaca, incluso, que son las carnes más grasosas de todas. Pero un primer vistazo nos hace ver que hay algo que no cierra acá, porque tenemos en el ranking, en lo más alto, grasas que consideramos buenas, como por ejemplo los aceites vegetales, el aceite de oliva, el aceite de maíz, y también tenemos aceites casi en el mismo lugar que consideramos dañinos, como la manteca. ¿Qué es lo que está mal aquí? El tema, como todo en la vida, es el equilibrio. El equilibrio entre las grasas, los aceites, los hidratos de carbono, las proteínas, no sobrepasar en cantidad y no generar un desbalance.
Y grasas y aceites hay de muchos tipos. Las grasas no son un solo tipo de sustancia, sino que hay de varios tipos. Algunas nos resultan beneficiosas, otras en realidad nos resultan dañinas. Lo importante es saber que vamos a tener que aprender un nuevo tipo de concepto. Vamos a tener que aprender a separar entre grasas saturadas y grasas insaturadas. En esta división nos van a interesar ambos grupos. Las saturadas porque son las más perjudiciales para la salud. Las insaturadas porque son las que consideramos grasas buenas, las grasas beneficiosas. La diferencia entre las grasas insaturadas y las grasas saturadas son las propiedades químicas. Hay algunas reglas, no muy exactas, pero que nos pueden ayudar a orientarnos, como por ejemplo la que dice que las grasas saturadas tienden a ser sólidas a temperatura ambiente y a derretirse con el calor. Es el caso de la manteca o de la grasa de la carne. Sin embargo, hay una forma exacta de saber cuáles grasas son saturadas y cuáles son insaturadas en un alimento. Y esa información está en el rótulo de los alimentos. En el etiquetado de los alimentos siempre vamos a encontrar una parte dedicada a las grasas. Primero está la información de las grasas totales, pero de inmediato se divide entre las grasas saturadas y las grasas trans. Ahora vamos a ver cuáles son los alimentos más ricos en grasas saturadas, es decir, alimentos de los cuales tenemos que moderar el consumo. Algunos son clásicos en la Argentina, la carne. Comemos muchísima carne en el país. El chocolate, los lácteos tienen grasas saturadas, pero son beneficiosos por otro lado por su contenido de calcio. Otros campeones de las grasas saturadas pueden ser las margarinas, la manteca, los embutidos, la piel de pollo, las hamburguesas, las salchichas, los dulces industrializados. Esas son las grasas que hicieron que aumentara el colesterol malo, llamado malo, en mucha gente y generara toda una reacción en las arterias que las disminuye el pasaje de sangre. Y a veces la gente no sabía eso, porque o está muy pequeño en el rótulo o en su momento no se había obligado a declararlo. En los últimos años, la alimentación en las sociedades occidentales, lo que incluye a los argentinos, se volvió cada vez más rica en grasas saturadas, las grasas malas. En nuestro país, a la carne abundante que ya consumíamos históricamente, podemos sumarle los alimentos que de manera constante se ofrecen en las calles y son muy ricos en grasas saturadas, como pizzas, panchos, hamburguesas o frituras de distinto tipo, las facturas, las golosinas. También los alimentos industrializados, que han ido reemplazando buena parte de los alimentos frescos, son ricos en grasas saturadas. Muchos procesos de industrialización de los alimentos requieren la utilización de grasas saturadas, ya sea porque mejoran el sabor o la apariencia o la textura de los alimentos. Así que comemos esas grasas saturadas en galletitas, caldos de sopa, saborizantes, repostería industrial, golosinas y muchos otros alimentos que parecen inocentes a simple vista. Hay un tipo de grasas que son las más dañinas de todas. Se las conoce como grasas trans y realmente atentan contra la salud del corazón. Algunos estudios ya están hablando de que además predisponen al cáncer y a la diabetes. Esas grasas trans se obtienen a partir de un proceso industrial por el cual se hidrogena a los aceites vegetales líquidos, hasta convertirlos en sólidos. Y la industria los usa muchísimo. La industria, la pastelería, les brinda cierta textura a los alimentos. Entonces las vamos a encontrar en las hamburguesas, por ejemplo, en las golosinas, las galletitas. Las grasas trans son tan dañinas que en algunos países como la Argentina hay regulaciones estrictas sobre la cantidad de grasas trans que puede traer un alimento. Aceite vegetal hidrogenado o grasa vegetal hidrogenada, como figure en el rótulo, es un producto industrial que se obtiene porque se hace un proceso químico que al aceite lo transforma en un sólido fácil de
conservar y que da un sabor muy particular y demandante. Esas son grasas muy malas. Se preparan con ellos muchos productos o muy dulces o muy salados, en donde se combina esa grasa con azúcar o esa grasa con sal, y son poco saciantes. Ejemplo, algunos productos para copetín o algunas galletitas dulces, en donde esa combinación justa y en una medida perfectamente controlada, hacen que uno no pueda parar de comer. ¿Cómo saber qué alimentos tienen grasas trans y qué alimentos no? Bueno, la respuesta otra vez está en el rótulo. En la Argentina, el contenido de grasas trans de los alimentos tiene que estar especialmente especificado en los rótulos. Esto es muy útil porque debemos reducir su consumo al mínimo posible. Como vimos, es mucho más fácil consumir grasas saturadas que grasas beneficiosas, por varias razones. Una primera razón es que son más baratas las grasas saturadas. La segunda es que nos las ofrecen todo el tiempo, en todos lados nos están ofreciendo este tipo de grasas. La tercera razón es que las grasas saturadas suelen aparecer en alimentos que jamás sospechamos que las contienen. Esto nos lleva a hablar directamente de un viejo conocido que es el colesterol. Los problemas con el colesterol tienen una relación muy íntima con el consumo excesivo de grasas saturadas. Y el colesterol es un enemigo que se lleva todos los años la vida de miles de argentinos, algo que podría evitarse simplemente cambiando algunos hábitos. ¿Tenés fresquita? Bueno, dame medio kilo, por favor. Mirá qué buena, ¿eh? Chao. Gracias, que te vaya muy bien, ¿eh? Hasta pronto. Chao. Necesito un morrón amarillo y 2 cebollitas medianas. ¿Así también la cebolla que trae? Sí, está bien, está bárbaro. Bárbaro. ¿Nada más? No, nada más. Para poder vehiculizar todo esto, decimos, bueno, tenemos que comer sano, grasas que sean buenas, que no haya mucho colesterol. ¿Es lo mismo en invierno que en verano? No, porque en invierno necesitamos cosas con más sensación de calorcito y en verano cosas con más sensación de frescura. El consumo de pescado en nuestro país no es muy importante, debería serlo. Son muchos los factores para resolverlo. Por ejemplo, la posibilidad de compra de pescado fresco. Podemos hacer 2 cosas. Algo para invierno, un chupín. Un exquisito chupín de pescado en base de tomate, cebolla, con papas, orégano, laurel y sin realizar una fritura. Solamente se puede saltear la cebolla en aceite de girasol y oliva. Se compone de ají y cebolla cortados fino, puestos en aceite de oliva para que se ablanden. Después se le agrega un poco de pescado a gusto, cortados en cubos. Se le agrega arvejas. Y después una lata de puré de tomate, condimentado a gusto, y les deseo muy buen provecho y que les apetezca. Aquí, en este recipiente, tenemos 2 tipos de sustancias. El aceite, que es una grasa, y el agua, por otro lado. Es parte de la sabiduría popular, y acá lo podemos ver claramente. El agua y el aceite, el agua y las grasas, no se mezclan. No se disuelven en agua, y eso las hace muy particulares para las digestiones, las absorciones, y algunos efectos secundarios que a veces son buenos y a veces no son tan buenos. Que las grasas y el agua no se mezclen es un verdadero problema, porque dijimos que el cuerpo necesita de las grasas. Algunas estructuras, como por ejemplo cada una de las células, necesitan las grasas. Pero el único medio de transporte disponible es la sangre, que es un medio acuoso.
Entonces, ¿cómo transportar grasas a través de un medio acuoso como la sangre? Bueno, el cuerpo ideó una maravillosa solución para ese problema. Las grasas esenciales para el cuerpo, como el colesterol y los triglicéridos, son transportadas en el interior de unas estructuras llamadas lipoproteínas. Las lipoproteínas son una especie de colectivo cuya carrocería por fuera es soluble en agua y por dentro contiene las grasas. Cuando nuestro colectivo llega a las células, entregan su carga de grasas, pero a veces hay demasiadas grasas en la sangre, en especial si hablamos de una persona que consume muchas grasas saturadas. Y el mecanismo de recepción de colesterol y triglicéridos falla. Entonces, esta estructura se rompe y las grasas que viajaban adentro, al no poder seguir su viaje, se depositan en las arterias y empiezan a taparlas. El resultado son las enfermedades coronarias, los infartos y la arteriosclerosis. Bueno, mi nombre es Alfredo Rodríguez Luna, tengo 77 años, soy oriundo de Buenos Aires y hace 23 años que vivo en Bariloche. En las rutinas diarias o mensuales que hacían los médicos en Buenos Aires, me detectaron que tenía una arteria tapada, me cansaba mucho, que tenía algunos dolorcitos, qué sé yo. Entonces los médicos tenían dualidad de criterio. Algunos querían operarme, destaparme la arteria, y otros decían que eso se podía solucionar haciendo una vida sana, cambiando hábitos de comida y hábitos de dejando el sedentarismo de lado y haciendo gimnasia, ¿no? Cosa que fue lo que hice. Me costó mucho trabajo porque casi todo lo que no se podía comer era lo que más me gustaba. Alfredo es un caso de consultorio, es un paciente que yo veo hace un tiempo, que tuvo hace muchos años, más de 10, diagnóstico de algunos factores de riesgo, hipertensión, dislipidemia, tenía un colesterol bastante alto, un hábito sedentario, en fin, algunos factores de riesgo que mucha gente tiene. Cuando uno tiene un evento coronario, la verdad que es el doble de necesario hacer cambios de hábitos. Que haga un nivel de actividad aeróbica regular, que siempre tiene que ser progresivo. Una vez que tiene un evento coronario hay que esperar un poquito y empezar de a poco, pero tiene que hacer actividad aeróbica, sobre todo aeróbica, ¿no? Es lo que más se insiste. Esto excluye yoga, pilates, pesas, cosas que la gente hace que son buenísimas para otras cosas, pero para este tipo de prevención hay que hacer actividad aeróbica, caminar, natación, cinta, bicicleta, juego de pelota. Aeróbico es eso, y eso es lo que hace falta, y en una cantidad semanal importante. Muchas veces salgo a caminar para hacerme un testeo, porque acá en Bariloche, en 5 cuadras hacia la izquierda, tenés una diferencia de 20 y pico metros. Entonces, los médicos muchas veces me preguntan si tengo cansancio, si me agito, ¿no? Y para eso me recomiendan hacer alguna subidita más o menos ligero para ver cómo anda. Y hace aproximadamente 8 meses me pusieron un stent. Después de eso mejoré muchísimo, los dolores me desaparecieron. Y ahí me di cuenta lo importante que es seguir haciendo gimnasia y haciendo un régimen de comida adecuado. Una primera medida para empezar a cuidarnos respecto de las grasas es controlar los niveles de colesterol. Un simple pinchazo para extraer sangre a partir de los 35 años, una vez al año, alcanza para darnos una buena idea de nuestra situación. Lo que sigue es preguntarnos acerca de nuestros hábitos, si son saludables o no. Entonces, para prevenir, para evitar problemas coronarios, basta conseguir unas pocas indicaciones. Una alimentación baja en grasas, no fumar, mantenernos en peso, una actividad física por lo menos moderada, una caminata entusiasta todos los días,
y hasta una copita de vino tinto a diario también puede ayudar. Hay estudios demostrados que la cantidad de grasas que el hombre consumía hace 1 millón de años era muy bajo y que los colesteroles eran la mitad de lo que hoy tiene la población promedio de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces el organismo está lidiando hoy con un exceso de grasas que tiene que sacarse encima, que todos consumimos en la dieta actual. Así que tenemos que volver un poco a las fuentes, a hacer dieta más con productos menos procesados, mucha alimentación natural, frutas, verduras, carnes no necesariamente carnes rojas, y bajar un poco el promedio del nivel de colesterol que tiene la población hoy, que es muy alto, y esto lleva a que la enfermedad cardíaca sea la principal causa de muerte en Occidente. La carne vacuna tiene colesterol como todas las carnes. El colesterol es una grasa animal. En nuestro país tenemos afortunadamente carnes con menos colesterol que en otros países porque el alimento del ganado en muchos casos sigue siendo a pastoreo. Si bien hay mucho ganado alimentado a cereales, a piensos, hay mucho ganado que se alimenta a pastoreo o mixto. Hay muchos estudios hechos en organismos oficiales por gente dedicada al control de grasas y aceites en alimentos de origen animal, en donde se han hecho perfiles y nuestra carne vacuna conserva una muy buena calidad de grasas que si se realiza una adecuación no debería generar la carne, no el producto cárnico. La carne no debería generar un incremento significativo de colesterol si se usa en frecuencia y cantidad adecuada a cada individuo. Hemos aprendido muchísimo sobre la importancia de las grasas en la alimentación. Ahora vamos a repasar algunos mitos y a evaluar si son verdaderos o falsos. El aceite de oliva no engorda. Falso. El aceite de oliva, como todos los aceites, es 100% grasa. Aporta las mismas calorías que el resto de los aceites, aunque su aporte de un ácido graso llamado omega 9 contribuye a reducir los niveles de colesterol en la sangre. La margarina es más sana que la manteca. Falso. Las margarinas comunes contienen grasas trans, las más perjudiciales de todas, pero ya existen margarinas libres de grasas trans que sí son más sanas que la manteca. Hay que eliminar el consumo de carne vacuna porque contiene mucho colesterol. Falso. La carne de vaca es la mejor fuente de hierro, pero debemos elegir los cortes magros que no contienen tanto colesterol. El aceite crudo tiene menos calorías que el frito. Falso. La temperatura no altera las calorías de los aceites. Engordan lo mismo. Pero cuando el aceite es sometido a altas temperaturas, más de 170 grados centígrados, sufre un cambio químico que lo vuelve dañino. Por eso no debemos quemarlo ni reutilizarlo. Conviene recordar, además, que las frituras con grasa tan comunes en la cocina criolla son verdaderamente dañinas por el alto contenido de grasas saturadas que imprimen a los alimentos. Entonces, siempre es preferible freír en aceites vegetales. Está claro que tenemos que tener en cuenta muchas cosas con el tema de las grasas. Sin duda las necesitamos y son ricas. La verdad es que hacen más tentadoras las comidas. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, no exagerar, en especial en el caso de las grasas saturadas, ser responsables, informarnos, conservar buenos hábitos, mantener un peso adecuado para nuestro cuerpo. Y por supuesto, y aunque cueste un poco al principio, complementar todo eso con una buena dosis de ejercicios. Al mando del hogar, de la respiración. A veces vos te vas, a veces yo me voy.
quisiera despertar de la resignación, cantar. Alabado sea Dios, y un día nos juntó y vino a iluminar con fuerza nuestro amor. La vida de los dos es una vida más, son 7 vidas más. Salgo a caminar al lado de la tierra, al lado de las estaciones, volvemos a empezar. Salgo a